No recuerdo el momento exacto en el que mi vida empezó a torcerse. Solo sé que un día desperté en una casa llena de cosas, pero vacía de significado. Una casa que construimos juntas. Una vida que parecía perfecta desde afuera, pero que se desmoronaba en silencio, como una grieta invisible que nadie quiere ver, hasta que ya es demasiado tarde. Mi nombre es Lucía. Y esta es la historia de cómo pasé de ser una mujer enamorada con sueños sencillos, a convertirme en alguien que ya no se reconocía en el espejo. No hay villanos claros en esta historia, pero sí decisiones. Dolorosas, silenciosas, irreversibles. Cuando era niña, solía imaginar mi futuro como una línea recta. No perfecta, pero estable. Crecer, estudiar, encontrar a alguien que me amara como yo sabía amar, tener una familia, un trabajo decente y esa paz que siempre veía en las películas de domingo por la tarde. Mis padres eran trabajadores incansables. De esos que no expresaban cariño con abrazos, pero sí con platos llenos y consejos de vida. Sé honesta, hija, me repetía mi madre mientras me trenzaba el cabello. La honestidad te abrirá más puertas que la belleza. Y yo le creí. Toda mi infancia me preparé para vivir con dignidad, con respeto, con esfuerzo. Pero nadie me preparó para el amor. Y mucho menos para perderlo. A los 24 conocí a Clara. Era todo lo que yo no era, segura, espontánea, con esa forma de hablar que hipnotiza sin necesidad de gritar. Tenía una manera de mirarme que me hacía sentir especial, vista. No fue un flechazo. Fue algo más lento, más profundo. Una conversación que no queríamos que terminara. Un café que se volvió costumbre. Un hasta luego que se transformó en hogar. Con ella aprendí lo que era pertenecer. No como una posesión, sino como una decisión compartida. Construimos todo juntas. Desde los primeros meses de vivir en un departamento diminuto con goteras, hasta la compra de nuestra primera casa, esa con jardín desparejo y ventanas que daban al amanecer. Cada rincón tenía un pedazo de nosotras. Cada rincón contaba una historia. De esfuerzo. De amor. De rutina. Yo me encargaba de las cuentas. Ella de las citas del dentista y los cumpleaños de los niños. Yo organizaba el desayuno, ella las vacaciones. Funcionábamos como un engranaje. No perfecto, pero firme. Y durante años creí que ese equilibrio era suficiente. Que si hacíamos todo bien, si cumplíamos con nuestras responsabilidades, el amor se mantendría. Pero nadie te dice que el amor también se desgasta cuando se le da por hecho. Con los años, dejamos de tener conversaciones largas en la cama. Dejamos de reírnos a carcajadas por cosas tontas. Dejamos de tocarnos como antes. No por falta de deseo, sino por costumbre. Porque la vida, con su rutina y sus obligaciones, empezó a empujarnos hacia lados opuestos. Y yo no supe verlo. Pero lo más duro no fue eso. Lo más duro fue darme cuenta de que yo, Lucía, esa mujer que soñaba con construir un hogar lleno de verdad, había empezado a vivir una mentira. Que detrás de cada sonrisa forzada de Clara, detrás de cada llego tarde, tengo una reunión, había algo que yo no quería admitir. Un presentimiento que se volvía más denso con cada noche que dormíamos espalda con espalda. Recuerdo una escena que se quedó grabada en mí como una fotografía maldita. Estaba en la cocina, revisando el estado de cuenta. Había algo que no cuadraba. Gastos que no reconocía, montos que no habíamos discutido. Mientras hacía cálculos, escuché la puerta cerrarse con suavidad. Clara había vuelto del trabajo. No vino a saludarme como solía hacer antes. Fue directo a la habitación. Me quedé allí, en silencio. El tic-tac del reloj sobre el microondas era lo único que se escuchaba. Y entonces sentí un miedo extraño. No miedo a perderla. Sino miedo a aceptar que quizás, ya la había perdido. Ese fue el comienzo del fin. Aunque yo todavía no lo supiera. Durante años repetí en mi cabeza una frase que parecía reconfortante: esto es normal. Todas las parejas pasan por etapas difíciles.
Pero ahora sé que esas palabras eran una manta con la que intentaba tapar el frío vacío que se había instalado entre nosotras. Clara y yo no éramos una pareja de películas, pero durante mucho tiempo lo fuimos todo la una para la otra. Lo creímos. Y quizás por eso me negué a ver las señales. Pequeñas cosas, detalles que en otro momento habría notado, pero que la costumbre y el miedo me enseñaron a ignorar. Ella comenzó a llegar más tarde del trabajo, pero no eran horas alarmantes, solo lo suficiente para que las cenas en familia se volvieran menos frecuentes. Al principio me decía que eran nuevos proyectos, que el equipo necesitaba más de su tiempo, que pronto todo volvería a la normalidad. Y yo la creía. Porque quería creerla. Porque resultaba más fácil confiar en sus palabras que enfrentar lo que mi intuición gritaba en silencio. Las conversaciones se volvieron funcionales. ¿Dejaste a los niños en la escuela? ¿Pagaste el seguro del auto? ¿Recogiste la ropa de la tintorería? Todo era deber. Todo era lista. Ya no había preguntas como ¿cómo te sentiste hoy? ¿En qué estás pensando? ¿Me extrañaste? Y si alguna vez me atreví a lanzar una de esas preguntas al aire, ella la atrapaba con evasivas o con silencios disfrazados de cansancio. Yo pasaba horas en la cocina, fingiendo interés por recetas que jamás terminaba. A veces ponía música solo para recordar cómo se sentía reír. Pero no era lo mismo sin ella. Lo peor es que ni siquiera estábamos peleando. No había gritos, ni discusiones, ni dramas. Solo ausencia. Su cuerpo estaba, su voz aún rondaba la casa, pero Clara ya no vivía conmigo. Vivía en otro lugar. En su teléfono. En su oficina. En su cabeza. Pero no aquí. No en este hogar que construimos. Una noche, mientras recogía los juguetes del salón después de que los niños se durmieran, noté que su abrigo no estaba en el perchero. Era uno rojo que siempre dejaba allí, y que solía usar para salir a hacer compras rápidas. No lo vi en ningún lugar. Tampoco estaba su bolso. La escribí, ¿todo bien? Tardó 40 minutos en responder, sí, paso por la farmacia. Ya casi voy. Esa noche regresó con un paquete de pañuelos, una excusa tan absurda que me sentí insultada. No por la mentira, sino por lo poco que se esforzó en ocultarla. Al día siguiente, hice algo que me dolió profundamente, revisé su cartera cuando ella se duchaba. Lo sé. No está bien. Pero en ese momento, sentí que necesitaba una prueba. Algo tangible que me dijera, no estás loca, Lucía. Y ahí estaba. Un recibo de un restaurante al que nunca fuimos. Una cena para dos. Un día martes. A las 9:45 de la noche. No dije nada. Me limité a doblar el recibo, guardarlo en mi bolsillo y continuar con la noche como si nada. Esa fue mi forma de protegerme. Si hablaba, todo se rompería. Y no estaba lista. Aún no. Pero ese recibo fue como una grieta en un vaso de cristal. Pequeña al principio, casi invisible. Pero con cada nuevo silencio, cada nueva excusa, cada nueva sonrisa ensayada, la grieta crecía. Y así, poco a poco, nuestra vida perfecta comenzó a resquebrajarse. El desayuno del domingo se volvió silencioso. Las risas con los niños eran cada vez más un acto entre ellos y yo. Las miradas con Clara eran escasas y evitaban encontrarse. Y cuando nuestros cuerpos coincidían en la cama, eran solo eso, cuerpos. Lejanos. Fríos. Desconectados. Había noches en las que, mientras ella dormía, yo me giraba hacia su espalda y susurraba su nombre, sin decirlo en voz alta. Solo para recordar cómo se sentía decirlo con amor. Y me dormía con la sensación de estar compartiendo mi casa con una extraña. Fue entonces cuando lo comprendí, las parejas no se rompen por una pelea. Se rompen por la acumulación de momentos no dichos. Por las miradas esquivadas. Por los abrazos que ya no llegan. Por las palabras que mueren en la garganta. Y yo, ya había dejado de hablar. Fue un jueves cualquiera. De esos en los que el silencio parece más espeso de lo normal. La casa estaba limpia,
los niños ya se habían acostado y yo, como casi todas las noches, me refugiaba en la cocina, revisando facturas. Tenía la computadora abierta, las luces tenues, y una taza de té frío a medio terminar junto a mí. La pantalla mostraba los últimos movimientos bancarios de los últimos 2 años. Algo no cuadraba. El dinero simplemente no rendía. Durante meses, el ingreso familiar había disminuido de forma inexplicable. Mis horas laborales no habían cambiado y, según Clara, las suyas tampoco. Pero las cifras contaban otra historia. Nuestra cuenta de ahorro, que alguna vez fue nuestro orgullo, había desaparecido casi por completo. Los gastos eran excesivos. Viajes, cenas, compras que no reconocía. Y ella seguía gastando como si el dinero creciera en la despensa. Me dolía decirlo, pero Clara ya no se comportaba como la mujer que conocí. Ella, que solía ser tan cautelosa con los números, ahora compraba ropa cara que nunca usaba en casa, perfumes que no reconocía y joyas que no había visto puestas. Aún así, yo intentaba justificarla, quizá es una crisis de identidad. Quizá solo quiere sentirse atractiva otra vez. Pero en el fondo, mi intuición ya había dejado de darme tregua. Estaba tan concentrada sumando y resumiendo gastos que no la escuché entrar. Cuando levanté la vista, ahí estaba. De pie, en el marco de la puerta. Con los brazos cruzados y esa expresión en el rostro que nunca olvidaré. Llevaba su abrigo gris claro, el que solo usaba para reuniones importantes. Su pelo estaba recogido en una coleta baja, y sus ojos estaban vacíos. No enojados. No tristes. Vacíos. Tenemos que hablar, dijo con voz neutra, casi robótica. La miré. Cerré la laptop lentamente y me recosté en la silla, sin decir una palabra. Algo en mi interior supo exactamente lo que iba a pasar. No hacía falta que lo dijera. Pero aún así, necesitaba escucharlo. Quizá una parte de mí seguía esperando que no fuera real. Lucía, continuó sin moverse del marco de la puerta. Quiero el divorcio. La frase no me cayó encima como una bomba. No explotó. No me rompió en 1000 pedazos. Me atravesó, lentamente. Como una aguja de hielo que entra por la piel y se queda allí, congelando todo a su paso. Por un instante sentí que el mundo se detenía. Que todo lo que conocía, mi hogar, mi rutina, mi identidad, se desvanecía en el aire como el vapor de mi té. Parpadeé varias veces. Esperando que fuera una pesadilla. Que la próxima palabra fuera mentira. Pero el silencio confirmó que no lo era. No lloré. No grité. Ni siquiera le pregunté por qué. Solo la miré. Y en ese instante, vi a una mujer que ya no era mía. No por la decisión que acababa de tomar, sino porque hacía mucho que había dejado de estarlo. Esa fue, curiosamente, la parte más dolorosa. No el divorcio. No el engaño. Sino darme cuenta de que ella ya se había ido, mucho antes de decirlo en voz alta. ¿Por qué ahora? Me atreví a preguntar, más por necesidad que por esperanza. Clara tragó saliva y bajó la mirada. Porque ya no quiero seguir fingiendo. Me quedé en silencio. Casi quise agradecerle la honestidad, si no hubiera llegado tan tarde. Ella se giró y subió las escaleras. Escuché sus pasos, el leve chirrido del piso de madera, la puerta del cuarto que se cerraba suavemente. Todo lo que me rodeaba seguía igual, pero dentro de mí, todo había cambiado. Me quedé sentada en la cocina. La computadora aún encendida. El té ya frío. Y una sensación extraña en el pecho. No era tristeza. Ni rabia. Era un vacío, sereno. Como cuando uno acepta que el edificio se derrumbó y solo queda recoger los escombros. Horas después, fui a acostarme. Clara dormía de espaldas en nuestra cama. Lejos. Intocable. Me acosté al borde, sin siquiera intentar acercarme. Esa noche no dormí. Me quedé mirando al techo. Recordando los domingos de panqueques. Los viajes con los niños.
Las noches en las que me abrazaba por la espalda y susurraba mi nombre. Todo eso parecía de otra vida. Una vida que ya no me pertenecía. Y entonces pensé en algo terrible, tal vez, esto era lo mejor. Tal vez, después de tanto silencio, de tanto fingir que todo estaba bien, necesitábamos que todo se rompiera. Porque al menos en las ruinas, uno puede empezar de nuevo. Durante días, caminé por la casa como un fantasma que aún no entendía que estaba muerto. Todo seguía igual, y al mismo tiempo, todo se sentía diferente. El sol entraba por las mismas ventanas, los niños jugaban con los mismos juguetes, pero yo ya no era la misma mujer. Me convertí en una sombra que fingía desayunar, reía en automático y decía «todo bien», cuando por dentro se rompía en mil pedazos. Clara, por su parte, se movía por la casa con una tranquilidad que me resultaba casi ofensiva. Como si su decisión de destruir lo que teníamos no la afectara. No preguntaba cómo me sentía. No intentaba suavizar el golpe. Simplemente seguía con su rutina como si nada. Y eso, en cierto modo, era peor que cualquier discusión. Porque el desinterés es más cruel que el odio. Los niños notaron el cambio, claro que sí. Aunque tratábamos de fingir normalidad, los pequeños no son tontos. No preguntaban directamente, pero me miraban diferente. Con una mezcla de duda y confusión. Cada vez que Clara llegaba tarde, fingían no notarlo. Cada vez que me veían comer sola en la cocina, bajaban la cabeza en silencio. Una tarde de sábado, mientras doblaba ropa en nuestra habitación, encontré algo detrás de la cómoda. Era una caja. Pequeña. Envuelta en papel rosa, con un lazo blanco atado con demasiado cuidado. No tenía nombre. No estaba dirigida a nadie. Pero lo supe de inmediato, no era para mí. La sostuve entre mis manos por largos minutos, como si al tocarla pudiera obtener respuestas. Mi corazón latía tan fuerte que casi podía escuchar su eco en las paredes. La abrí lentamente, pero no encontré nada. No aún. Cerré la caja. La volví a colocar en su sitio. No era el momento. No podía enfrentar lo que contenía. No sin estar preparada. Esperé. No sé exactamente qué esperaba. Quizá una señal, una confesión, un cambio en Clara. Pero ella no dijo nada. No preguntó si yo había visto la caja. No notó mi silencio más largo de lo habitual. No le importó. 2 días después fue mi cumpleaños. Nunca me ha gustado hacer escándalo con esa fecha, pero solíamos celebrarlo en familia. Clara solía prepararme el desayuno, escribirme una nota, abrazarme más fuerte de lo normal. Pero ese año, no hubo nada. Pasé el día como cualquier otro. Haciendo tareas con los niños, cocinando, revisando papeles. A las 6 de la tarde, Clara aún no había vuelto a casa. No había dejado nota. No había llamado. Solo silencio. A las 8 llegó finalmente. Traía una bolsa de supermercado en la mano. Fui por leche, dijo sin mirarme a los ojos. Como si eso explicara por qué había desaparecido todo el día. ¿Vamos a salir? Me atreví a preguntar, como quien lanza una cuerda al vacío. ¿Salir? Sí, con los niños. Tal vez una pizza. Ella dudó. Luego asintió con una sonrisa fingida. Claro, sí, vamos. En la pizzería, los niños hablaban con entusiasmo. Yo intentaba sonreír, fingir normalidad. Clara estaba callada. Ausente. Solo se activaba cuando los meseros pasaban cerca. Como si esperara a alguien. En un momento, la camarera se acercó y con una sonrisa dijo: «Feliz cumpleaños, señora». Clara se congeló. Su rostro se transformó en una máscara de sorpresa mal disimulada. «Ah, claro», dijo apresurada. «Te daré tu regalo en casa». Yo asentí. Sin palabras. Ya no esperaba nada. En el coche, camino a casa, me pregunté si estaba exagerando. Si todo esto podía tener una explicación menos devastadora.
pero en lo más profundo de mi alma, sabía la verdad. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en el borde de la cama. Clara apareció minutos después con la misma caja rosa en la mano. Me la entregó sin decir palabra, y se giró para acostarse. «Feliz cumpleaños, Lucía», murmuró, dándome la espalda. Me quedé mirando la caja. No la abrí. No tenía fuerzas. Solo la coloqué sobre la mesita de noche y apagué la lámpara. Lloré en silencio, con los ojos abiertos en la oscuridad. Y comprendí algo brutal: la mujer que dormía a mi lado ya no era mi esposa. Era una desconocida. Una actriz que seguía representando el papel, en una obra que ya había terminado hace mucho tiempo. A la mañana siguiente, desperté con los ojos ardiendo, hinchados por una noche sin descanso. Clara ya no estaba a mi lado. El reloj marcaba las 7:30. Desde la ventana, vi su coche alejándose. Había salido sin despedirse. Sin dejar una nota. Sin dejar nada. Me quedé sentada en la cama, la caja rosa aún sobre la mesita de noche. La tomé entre mis manos. Esta vez la abrí. Y dentro encontré exactamente lo que imaginaba: un reloj barato. De esos que se compran en una farmacia o en la sección de ofertas de cualquier tienda. El tipo de objeto que uno compra cuando no quiere esforzarse, ni pensar demasiado. Lo reconocí al instante. Era idéntico al que le había dado a Clara hace 2 años, cuando olvidé su cumpleaños y corrí desesperada por algo de último momento. Ella fingió una sonrisa, me abrazó y me dijo que no importaba. Que lo que valía era la intención. Mentira. Porque ahora me lo devolvía envuelto en papel rosa. Como si fuera un regalo. Como si quisiera escupirme en la cara el desprecio que sentía por mí sin necesidad de decir una sola palabra. No era un obsequio. Era un mensaje. Y no me hacía falta traducción. El resto del día me moví por la casa como una autómata. Cociné por inercia. Ayudé a los niños con las tareas. Pero en el fondo, sentía que algo en mí se había roto de manera definitiva. No era tristeza. Era otra cosa. Era una especie de claridad brutal. Como si me quitaran una venda que había llevado puesta durante años y de pronto, viera la realidad por primera vez. La realidad de una mujer que había sido ignorada, traicionada y finalmente, reemplazada. Esa semana fue un desfile de momentos sin alma. Clara volvió a su rutina. Llegaba tarde, salía temprano, respondía con monosílabos. No había discusiones. No había contacto. Solo distancia. Un vacío compartido. Una noche, mientras cenábamos en silencio, los niños rieron por algo que vieron en sus tabletas. Fue un sonido tan puro que me dolió. Porque me recordó lo mucho que merecían más. Merecían una madre presente. Una familia de verdad. No esta farsa muda que fingíamos mantener por ellos. Cuando Clara terminó de comer, se levantó, lavó su plato y dijo sin mirarme: «Mañana tengo una conferencia. Salgo temprano». No respondí. Solo asentí con la cabeza mientras tragaba el nudo que se había formado en mi garganta. Al día siguiente, justo antes de que se fuera, me detuve frente a la puerta y la observé ponerse el abrigo. Sus movimientos eran rápidos, casi nerviosos. Como si estuviera huyendo. Pero no de mí. De sí misma. «¿Vas a estar tarde otra vez?», pregunté sin levantar la voz. Ella se detuvo. Me miró por un segundo. No con culpa ni tristeza. Me miró con esa expresión vacía que ya se había vuelto su rostro habitual. «No lo sé», dijo. Y cerró la puerta tras de sí. Esa fue la última vez que la vi realmente como parte de mi vida. Esa noche, me senté frente al espejo y me miré detenidamente. Las arrugas alrededor de mis ojos eran más profundas. El brillo que alguna vez tuvo mi mirada ya no estaba. Me toqué el rostro, intentando reconocerme. Pero no lo logré. Era como si me hubiera desdibujado lentamente, año tras año, hasta quedarme convertida en un eco de quien solía ser.
Decidí entonces que no podía seguir esperando que Clara regresara. Porque la verdad era que ya se había ido. Hacía tiempo. Su cuerpo podía seguir ocupando espacio en esta casa, pero su alma ya habitaba otro lugar. Uno al que yo no tenía acceso. Ni invitación. Y con esa certeza, tomé una decisión silenciosa pero irrevocable: a partir de ese día, no le rogaría nada. Ni su amor. Ni su tiempo. Ni su presencia. A partir de ese día, empezaría a prepararme para la guerra que se avecinaba. Una guerra emocional, silenciosa, sin gritos ni peleas. Pero una guerra al fin. Porque lo que estaba por venir, iba a cambiarlo todo. Después de aquella noche, no volví a esperar nada de Clara. Me despertaba antes que ella, preparaba el desayuno para los niños, los llevaba al colegio, organizaba la casa, y cuando ella pasaba por mi lado, apenas levantaba la vista. No era rabia lo que me guiaba, era una decisión. Silenciosa. Cálida en su superficie, pero devastadora por dentro. No quería discutir. No quería llorar. No quería rogarle que volviera a ser la mujer que una vez me abrazó bajo la lluvia diciendo que nunca me soltaría. No. Ya no. Lo que quería ahora era entender cómo había llegado hasta aquí sin darme cuenta. Así que empecé a observar. No con ira, sino con la atención precisa de quien sabe que ya no tiene nada que perder. Primero fueron sus gestos, su mirada cada vez más esquiva, la manera en que se arreglaba más para ir a trabajar que para cualquier salida conmigo. Luego las pequeñas mentiras, reuniones que no existían, llamadas de madrugada desde el baño, perfumes nuevos que no llevaba cuando estaba conmigo. Y luego, estaban las compras. Lo que me hizo abrir los ojos del todo no fue un beso robado ni una confesión de infidelidad. Fue el estado de nuestras cuentas bancarias. Un viernes por la tarde, mientras los niños hacían sus deberes, me encerré en el estudio con mi laptop y revisé los extractos bancarios. Cada línea de gasto era un golpe invisible. Había retiros de efectivo no justificados, cargos en tiendas caras, facturas de restaurantes a los que yo nunca había ido. En total, casi $20.000 en transacciones que no podía explicar, salvo por una razón: alguien más ocupaba el lugar que alguna vez fue mío. En ese momento me di cuenta de algo más devastador que la traición: Clara no solo me había dejado de amar, también me estaba ocultando cosas a propósito. Me había convertido en una espectadora dentro de mi propia vida. Esa noche, cuando volvió del trabajo, la vi entrar con su típica tranquilidad. Se quitó los zapatos, dejó el bolso en el mismo sitio de siempre y me saludó con un hola automático, sin mirarme a los ojos. ¿Qué tal estuvo tu día?, le pregunté de forma casual, mientras servía la cena. Cansado. Reuniones eternas, dijo mientras se servía agua y revisaba su teléfono. Asentí, sin mostrar ningún tipo de emoción. Y fue entonces que algo dentro de mí cambió por completo. Dejé de esperar justicia, comprensión, redención. En su lugar, apareció una necesidad más primitiva, más fría, la necesidad de protegerme. Y lo primero que hice fue eliminar cualquier rastro de mí en sus espacios. Guardé nuestras fotos de los estantes, doblé con cuidado cada carta que le había escrito y las metí en una caja. Limpié la habitación como si preparara un lugar nuevo, uno neutral. Sin historia. Sin promesas rotas colgando de las paredes. A la semana siguiente, me hice con una nueva agenda. Comencé a anotar todo. Gastos, horarios, interacciones. No era paranoia. Era estrategia. Si Clara iba a hacer de esta relación una batalla invisible, yo no iba a entrar en su juego desarmada. Observaba, registraba, analizaba. Sin levantar la voz. Sin confrontar. Sin dar pistas. Y mientras tanto, me volqué por completo en los niños. Cada momento con ellos se volvió sagrado. Cada conversación, cada risa, cada caricia era como una cuerda que me anclaba al mundo. Ellos eran lo único que aún era real. Y si algo tenía claro, era que haría lo que fuera por protegerlos de lo que estaba por venir. Me convertí en una madre presente, activa,
amorosa y silenciosamente fuerte. Cocinaba, organizaba sus rutinas, les contaba historias por la noche. Y cuando dormían bajaba a la sala, abría mi computadora y me preparaba. No se trataba solo de recopilar pruebas o controlar los gastos. Era algo más profundo. Era la reconstrucción de mí misma. Día a día, pasito a pasito. Estaba volviendo a ser quien era, pero más fuerte. Más lúcida. Más implacable. Recuerdo un día justo antes del invierno, en el que Clara se sentó frente a mí en el comedor y me dijo: ¿Todo bien? La miré. Y por primera vez en mucho tiempo, no fingí. Nunca mejor, le respondí con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. No dijo nada más. Solo desvió la mirada, incómoda. Ella no lo sabía, pero en ese instante, me había perdido para siempre. No por el engaño, sino por su indiferencia. Y si bien aún quedaban muchas heridas por abrir, esa fue la primera vez en años en la que sentí que, quizás, solo quizás, podría sobrevivir a todo esto. Fue un martes por la tarde cuando encontré la prueba que me faltaba. No una sospecha. No una intuición. Una prueba real. Física. Irrefutable. Había terminado de poner la ropa a secar cuando, al intentar guardar algunas cosas en el armario del pasillo, noté que una caja de zapatos estaba empujada hacia el fondo, oculta tras un par de mantas. La abrí sin pensarlo demasiado. Y allí estaba. Un sobrebeis, cuidadosamente doblado. Dentro, fotos. No eran muchas. Pero bastaron. Clara y un hombre. No se abrazaban. No se besaban. Pero la forma en que se miraban, ese lenguaje silencioso que solo existe entre dos cuerpos que ya se han desnudado, lo decía todo. Había una foto en particular que me dejó helada, ella sentada en un restaurante que conocía bien. Uno donde celebramos nuestro 6º aniversario. Su sonrisa en la imagen no era nueva para mí. Era la misma que solía regalarme cuando aún creía en nosotros. Me senté en el suelo con las fotos en las manos, sintiendo cómo se me adormecían los brazos. El aire en mis pulmones se volvió espeso, como si tuviera que esforzarme por respirar algo que ya no era mío. Y en ese momento no lloré. Ya no quedaban lágrimas. Lo que sentí fue algo más parecido al duelo. Un tipo de muerte que no se entierra con flores, sino con recuerdos vivos que nunca te dejan en paz. Había estado tan concentrada en sostener la estructura de nuestra casa que no me di cuenta de que Clara había estado demoliéndola desde dentro, ladrillo por ladrillo. Lo había hecho con delicadeza, con estrategias que me fueron invisibles hasta que ya no quedaba nada en pie. Podría decir que me derrumbé. Pero la verdad es que fue ahí cuando terminé de erguirme. Me levanté del suelo, volví a guardar las fotos en el sobre, y las llevé a mi armario personal. No para confrontarla. No aún. Sino porque sabía que en esta guerra que ella había comenzado sin declararla, yo necesitaba cada evidencia. Cada prueba. Cada mentira documentada con precisión quirúrgica. Durante los días siguientes, la traté con una cortesía aterradora. Le preparaba café por las mañanas, preguntaba por su trabajo, comentaba sobre el clima. Incluso le sonreía. Y ella, ingenuamente, parecía relajarse, como si creyera que yo había aceptado la nueva versión de nuestra vida. Como si no supiera que ya no era su compañera, sino su testigo. Su observadora. Y entonces, tomé la decisión que cambiaría todo, empecé a prepararme para la separación. No una ruptura impulsiva. No una huida desesperada. Sino una estrategia. Primero contacté a una abogada. No quería un abogado agresivo. Buscaba a alguien que supiera moverse en silencio. Que entendiera que esta no era una batalla por bienes, sino por dignidad. Por verdad. Y por mis hijos. Me explicó todo con una calma inquietante. Lucía, lo que tú necesitas es adelantarte. Ella ya ha roto el vínculo, tú solo estás recogiendo las piezas con guantes. Empecemos por lo legal, pero prepárate emocionalmente. Lo peor no ha llegado todavía.
Tenía razón. Porque justo cuando creía haberlo visto todo, descubrí que Clara no solo tenía una aventura. Tenía varias. No diré cómo lo supe. Solo que un día, mientras recogía a los niños del colegio, uno de ellos me dijo algo tan inocente como cruel. Mamá, el otro día vino el jefe de mamá en un coche muy grande. ¿Tú también tienes un jefe que te lleva a la oficina? Mi sonrisa se congeló. El resto de la tarde fue una actuación magistral, canciones en el coche, cena divertida, cuentos antes de dormir. Pero en cuanto cerré la puerta de su habitación, volví a hundirme en el archivo que ya había comenzado a construir. Contraté a un investigador. Uno discreto, recomendado por alguien que sabía moverse en las sombras. Le di nombres, direcciones, fechas. Y en menos de 3 semanas, tenía un informe completo. Fotos. Vídeos. Grabaciones. Clara con su jefe. Clara con otro compañero de trabajo. Clara en un hotel. Clara sonriendo. Clara mintiendo. Clara, siendo una mujer que ya no tenía nada que ver con la que alguna vez me tomó la mano bajo el altar. Me costó días procesar todo aquello. Porque a pesar del dolor, parte de mí seguía buscando una explicación. Quería entender. Quería justificarla. Pero ¿cómo se justifica el desprecio? ¿Cómo se explica la decisión consciente de destrozar una familia? Al final, comprendí algo que fue como un baldazo de agua helada. Clara no había tenido un desliz. No fue un error. Fue una elección sostenida en el tiempo. Repetida. Disfrazada. Calculada. Y yo, mientras tanto, seguía lavando los platos, doblando la ropa, ayudando con las tareas del colegio, como si aún existiera un nosotras. Fue esa noche, mirando la última foto, una donde ella sonreía despreocupada, mientras otro hombre le acariciaba la mano, que supe lo que tenía que hacer. No venganza. No ira. Lo que necesitaba era recuperar mi lugar. Y para eso, primero, tenía que desaparecer de su mundo. En silencio. Como lo hizo ella conmigo. A partir de ese momento, ya no hubo lugar para la ingenuidad. Clara no solo me había traicionado como pareja. Me había despojado como ser humano. Me había dejado sola en una vida que habíamos prometido compartir. Y mientras ella se perdía entre mentiras y encuentros clandestinos, yo me estaba encontrando entre los escombros. No en la rabia, sino en la reconstrucción. Porque si hay algo que aprendí de todo esto es que a veces uno no se levanta con furia, se levanta con determinación. Las siguientes semanas fueron de silencio. No del tipo que incomoda, sino ese que te permite observar sin interrupciones. Clara ya no me ocultaba sus salidas. Llegaba a casa tarde, se cambiaba sin decir palabra, dormía en la misma cama conmigo como quien se acuesta junto a una sombra. Y yo la dejaba hacer. No reclamaba. No lloraba. No la seguía. Eso la descolocaba. Porque su plan era que yo colapsara. Que hiciera escándalo. Que me hundiera. Que yo tomara la decisión de marcharme para no cargar con la culpa de ser ella quien destruyó el hogar. Pero yo no pensaba darle ese gusto. Una noche, mientras ella dormía, bajé a la cocina y abrí la caja fuerte que escondíamos tras la despensa. Era donde guardábamos documentos importantes y un fondo común para emergencias. Para cuando el mundo se venga abajo, habíamos dicho una vez entre risas. Irónico, ¿no? Conté el efectivo. Retiré la mitad. Lo guardé en una bolsa, y lo escondí en el doble fondo de mi maleta de viaje. No porque fuera a huir, sino porque quería asegurarme de que, cuando todo explotara, yo tuviera una base. Un lugar desde donde reconstruirme. A los pocos días, recibí la notificación. Clara había iniciado el proceso de divorcio. No me sorprendió. No me dolió. En el fondo, yo también lo había estado esperando. La diferencia fue que, mientras ella creía tener el control de la narrativa, yo ya tenía el tablero completo bajo mi mirada. Había registrado cada movimiento. Cada ausencia. Cada transacción.
Cada prueba. Y ahora, era mi turno. Cuando llegaron los papeles, los leí con calma, sentada en el mismo sillón donde años atrás nos abrazábamos viendo películas mientras los niños dormían. Era una propuesta mezquina. Pedía la casa, la custodia compartida, manutención para los niños, y una cifra absurda de compensación económica por abandono emocional. ¿Abandono? Tuve que reírme. No por gracia, sino por lo grotesco de su descaro. Firmé con tinta azul una sola línea: no acepto. Y al día siguiente, llamé a mi abogada. Teníamos todo listo. Era el momento de contraatacar. Le entregué el expediente con pruebas. Fotos. Vídeos. Fechas. Movimientos bancarios. Testimonios. Incluso los dibujos que nuestros hijos hacían últimamente, donde Clara apenas aparecía en sus escenas familiares. La abogada me miró en silencio, sorprendida. Lucía, ¿hace cuánto tienes todo esto? Desde antes de que me pidiera el divorcio, respondí sin dudar. Solo estaba esperando a que me subestimara lo suficiente como para mostrar mis cartas. No necesitábamos hacer escándalo. Lo nuestro sería quirúrgico. Preciso. Silencioso. Como todo lo que hice desde que ella empezó a borrarme. Esa misma noche, al llegar a casa, encontré a Clara sentada en la sala, tomando un té. Me miró con esa frialdad suya que alguna vez confundí con indiferencia, pero que ahora entendía como culpa disimulada. ¿Firmaste? No, respondí con calma. ¿Vas a pelear? No. Solo voy a decir la verdad. Ella frunció el ceño. Nunca había sabido lidiar con el silencio que esconde certeza. El mío ya no era dolor. Era convicción. Se levantó sin decir nada y subió las escaleras. Escuché cómo cerraba la puerta del cuarto. Yo me quedé abajo, en la penumbra del salón, con una copa de vino que no terminé, mirando la sombra de la lámpara proyectarse en el suelo. Pensando. Planeando. Esperando. No me apresuré. No quería venganza. Quería justicia. Y para eso, necesitaba que ella creyera que aún tenía el control. Que siguiera confiada. Que siguiera ausente. Durante los días siguientes, fui lo más amable posible. Cocinaba, limpiaba, sonreía en la escuela de los niños. Clara no sospechaba nada. Incluso comenzó a quedarse más tiempo en casa. Tal vez sintiendo que, por alguna extraña razón, había ganado. Pero no. Porque lo que ella no sabía, es que ya lo había perdido todo. El día en que se notificó oficialmente la demanda por custodia exclusiva, infidelidad y abandono parental, Clara no estaba preparada. La llamaron de su trabajo. La hicieron bajar a la recepción. Allí estaba el oficial con el sobre en la mano y la cámara del móvil grabando el momento. Cuando llegó a casa esa noche, entró sin decir palabra. La vi tambalearse. Sus ojos estaban vidriosos. Puso las llaves sobre la mesa. Y por primera vez en meses, no fue ella quien habló primero. Fui yo. ¿Te das cuenta, Clara? Le dije desde la cocina. Esta ya no es tu casa. Es solo el lugar donde vives mientras termino de sacarte de mi vida. Ella me miró. Y por fin su máscara se rompió. ¿Me odias tanto? No te odio. Para odiarte tendría que seguir sintiendo algo por ti. Y ya no queda nada. Vas a arruinarme. No. Yo no. Lo hiciste tú solita. Yo solo soy el espejo. Se quedó de pie sin saber qué hacer. Vi su mundo venirse abajo, del mismo modo que el mío se había venido abajo meses antes. Solo que yo me reconstruí. Y ella, apenas estaba comenzando a entender el precio de lo que había roto. Ese día, comprendí que no hay castigo más justo que dejar que alguien se enfrente a sí mismo. Porque no importa cuántas mentiras digas afuera. Hay una verdad que siempre te espera adentro. Nadie te prepara para una guerra así.
Una guerra que no se libra con gritos ni con golpes, sino con firmas, silencios y pruebas impresas en hojas legales. Una guerra que no sangra por fuera, pero que te va drenando el alma hasta dejarte hueca. Cuando firmé la demanda, no lo hice desde el odio. No me tembló la mano. No lloré. Lo hice desde una fuerza nueva, templada por el tiempo, nacida del dolor pero transformada por el entendimiento. Entendí que Clara no me rompió de un día para otro. Me fue partiendo de a poco. Y ahora era mi turno de armar cada pieza, pero a mi manera. La demanda incluía todo: custodia exclusiva, división justa de bienes y la documentación de cada una de sus infidelidades. 3 nombres confirmados. 2 más en sospecha. Fotografías. Grabaciones. Historial bancario. Registro de ausencias con los niños. Todo. No dejé cabos sueltos. Mi abogada, una mujer serena con voz baja y ojos filosos, me miró como se mira a quien ha cruzado el infierno y vuelve con cicatrices, no con lamentos. Lucía, me dijo, con esto no solo vas a ganar. Vas a dejar claro que no se metieron con una víctima, sino con una mujer que aprendió a defenderse sin ensuciarse las manos. Y yo asentí. No con soberbia, sino con calma. La siguiente jugada fue aún más quirúrgica: presentar las demandas civiles contra la empresa de Clara, contra su jefe, el encantador Alan, ese seductor con sonrisa de comercial de perfumes, y contra 2 clientes de la firma con los que había mantenido relaciones inapropiadas mientras representaba a la compañía. No lo hice por venganza. Lo hice por claridad. Porque si vas a arrasar con tu familia, si vas a romperle el corazón a una madre, entonces que el mundo sepa quién eres cuando apagas las luces de tu casa y enciendes las de una habitación de hotel. Lo más irónico fue ver cómo Clara intentaba mantener la compostura mientras todo se derrumbaba a su alrededor. Los correos empezaron a llegarle. Las notificaciones legales. Las llamadas del Departamento de Recursos Humanos. Las miradas en su trabajo comenzaron a cambiar. Donde antes había respeto, ahora había murmullos. Y aún así, trataba de actuar como si todo estuviera bajo control. Seguía peinándose frente al espejo, poniéndose su abrigo gris, dándome un buenos días, con esa voz neutra que usaba cuando estaba en piloto automático. Pero yo sabía que ya no era la misma. Se le notaba en la postura, en la forma en que evitaba a los niños, en su manera de servirse el café con manos que ya no dejaban de temblar. Una noche, tras recibir una nueva citación, bajó las escaleras y me encontró en la cocina, preparando la cena. ¿Qué estás haciendo, Lucía?, me preguntó, su voz una mezcla de desesperación y rabia contenida. Le di la espalda mientras cortaba zanahorias. Estoy cocinando. Es lo que hacía mientras tú vivías tu otra vida. ¿Vas a destruirme? No, Clara, le respondí con calma, girándome por fin para mirarla a los ojos. Tú ya te destruiste sola. Yo solo estoy mostrándole al mundo lo que hiciste mientras nadie miraba. ¿Y los niños? ¿Qué les vas a decir? Que su madre prefirió otras camas a su familia. Que eligió mentiras sobre amor. Y que yo elegí no mentirles. Ella no dijo nada. Se quedó allí frente a mí, respirando con dificultad, como si de pronto el aire se hubiera vuelto denso. No me miró más. Subió las escaleras. Esa fue la última vez que intentó enfrentarse a mí. Los días siguientes fueron una cuenta regresiva. Sus abogados me contactaron para negociar. Pero yo no quería negociación. Quería claridad. Quería justicia. Quería que se supiera la verdad con cada letra. Me ofrecieron una división más equitativa de los bienes si retiraba las demandas civiles. Les dije que no. Me ofrecieron dejarme la casa a cambio de la custodia compartida. Les dije que no. No porque quisiera hacerle daño, sino porque ya no confiaba en ella como madre. Porque durante casi 2 años, los niños la vieron más en fotos de cumpleaños de la oficina que en sus propias presentaciones escolares. Porque yo había sido madre y padre, cuidadora y sostén, cocinera y contención. Porque yo estuve, y ella no.
El día que recibí la resolución provisional, me encerré en el baño para leerla en privado. La custodia exclusiva fue otorgada a mi favor de forma temporal, a la espera del juicio. La casa se mantendría como residencia única de los menores. Y Clara debía abandonar el domicilio en los próximos 15 días. 15 días. 15 días para que esta mujer que una vez me prometió un para siempre, empacara sus mentiras en maletas y saliera por la misma puerta por la que solía entrar con flores en la mano. Cuando subí al cuarto, la encontré sentada en la cama. Me miró sin decir nada. Solo susurró: ¿Me vas a echar? No, le dije. Solo estoy diciéndote que este ya no es tu hogar. ¿Y si me niego? Entonces lo hará la policía. Y los niños van a ver todo. ¿Eso es lo que quieres? Clara bajó la mirada. No respondió. Y esa noche dormimos en la misma cama, pero fue la primera vez que sentí que ella estaba más lejos que nunca. No por la distancia física, sino porque el amor que una vez nos unió, ya no era ni recuerdo. Era ceniza. El día que Clara se fue de casa, no hubo lágrimas. Ni de ella. Ni mías. Ni siquiera de los niños que, a pesar de su corta edad, habían comprendido, a su manera, que mamá ya no formaba parte de este hogar. El coche estaba cargado hasta el techo con maletas, cajas y una tristeza espesa que nadie se atrevía a nombrar. Ella me miró una última vez antes de cerrar la puerta. No dijo adiós. No pidió perdón. Solo me sostuvo la mirada con una mezcla de orgullo herido y derrota silenciosa. Y yo, por dentro, me sentí más vacía que nunca. Porque aunque había ganado, legalmente, moralmente, estratégicamente, no había ninguna gloria en esa victoria. No hay trofeos cuando el campo de batalla es tu propia familia. No hay celebración cuando lo que se desmoronó fue tu hogar. Esa noche, me quedé sola en el sofá del salón. Los niños ya dormían. El silencio pesaba. No como antes, cuando era cómplice de mi miedo. Ahora era un silencio limpio. Honesto. El tipo de silencio que queda después de decir la verdad, y soportar sus consecuencias. Miré alrededor. La casa seguía siendo la misma, las mismas paredes, los mismos muebles, las mismas fotos torcidas en el pasillo. Pero ya no tenía alma. Sentí que había peleado tanto por retener un lugar, que no me di cuenta de que el verdadero campo de batalla era interno. La semana siguiente fue como caminar entre ruinas. Hice todo lo que debía hacer. Llevé a los niños al colegio. Fui a trabajar. Respondí a los correos del abogado. Cociné, limpié, organicé la casa. Pero no sentía nada. Como si una parte de mí se hubiera apagado al firmar la última hoja del acuerdo. Por las noches, abría una botella de vino y me sentaba frente a la ventana a mirar la calle vacía. Pasaban coches, vecinos paseando perros, algún adolescente en bicicleta, y yo, ahí sentada, preguntándome en qué momento me había convertido en una mujer que ya no soñaba con nada. El mundo seguía girando. Pero yo no. Una madrugada, desperté con el sonido de mi propio llanto. Estaba sola en mi cama. Mis manos temblaban. Me senté, me abracé a las rodillas y por primera vez, permití que todo saliera. La rabia. El dolor. El abandono. El recuerdo de los besos de Clara, de sus promesas, de las noches en las que me decía que no importaba lo que pasara, ella siempre iba a estar. Mentira. Era como si mi cuerpo hubiera guardado meses de emociones sin permiso, y esa noche se vengaba. Lloré hasta quedarme dormida otra vez. Y cuando desperté con la almohada aún húmeda me sentí ligera. No mejor. No fuerte. Pero al menos real. Comencé a notar algo extraño en los días siguientes. Mujeres. Diferentes. En mi entorno. Algunas amigas de Clara, otras desconocidas. Me escribían por redes. Algunas con palabras duras, otras con disculpas tímidas. Una incluso se acercó a mí en un supermercado. ¿Eres tú, Lucía? Preguntó con voz baja. Depende de quién lo pregunte,
respondí con frialdad. Yo, estuve con Clara. No sabía que tenía familia. Lo siento. De verdad. No supe qué decir. Solo asentí y seguí caminando. Pero por dentro, algo en mí se terminó de cerrar. Porque entendí que Clara no fue arrastrada por una pasión incontrolable. Ella eligió. Una y otra vez. Cruzó límites. Pisoteó promesas. No por amor. Sino por vacío. Por ego. Y ese fue el momento exacto en el que dejé de buscar explicaciones. No porque me dejaran de importar, sino porque ya no necesitaba entender a alguien que había elegido no entenderme a mí. Un sábado, los niños estaban en casa de mis padres. Decidí salir. No por diversión, sino por desafío. Me puse un vestido que no usaba desde hacía años. Uno azul, sencillo, que solía quedarme apretado pero que ahora colgaba más suelto por las noches sin cena. Me maquillé, apenas. Me miré al espejo, y no me reconocí. Pero por primera vez, eso no fue una tragedia. Fue una promesa. Fui a un bar. Uno tranquilo, donde nadie me conociera. Me senté en una esquina. Observé a las parejas. A los grupos de amigos. A las mujeres solas como yo. Y entonces se sentó alguien frente a mí. Un hombre de unos 40, sonrisa amable, manos firmes. ¿Te molesta si me siento? Negué con la cabeza. Hablamos. De cosas triviales. Música. Libros. Cine. No mencioné a Clara. No mencioné mi pasado. No coqueteé. No seduje. Solo hablé. Como una mujer que estaba aprendiendo a escuchar su propia voz otra vez. Cuando me despedí, él me pidió el número. Le dije que no. No aún. Estoy reconstruyéndome, le dije. Entonces no lo arruines con alguien como yo, sonrió. Me reí por primera vez en meses. No por él. Sino por mí. Porque volví a escuchar mi risa. Y sonaba, viva. Esa noche, volví a casa y me senté frente a la ventana otra vez. Con otra copa de vino. Con otra historia en los ojos. Con una certeza silenciosa. Había ganado la guerra. Pero ahora tenía que reconstruir la paz. Y no se construye con venganza. Se construye con amor propio. Decidí enviarle algo. No una carta. No un mensaje. No un reproche disfrazado de nostalgia. Le envié un paquete. Una caja sencilla, sin remitente, con algo que encontré semanas atrás mientras limpiaba los armarios, la primera carta que Clara me escribió cuando comenzamos a salir. Aquella donde me prometía que nunca dejaría que me sintiera sola. Esa donde decía que su mayor miedo era perderme, y que si algún día se alejaba, sería porque ya no era ella, no porque yo hubiera hecho algo mal. La metí en la caja. Sin más adornos. Sin más explicación. Quería que la leyera. Que entendiera lo que destruyó. Que viera su reflejo sin maquillaje, sin excusas, sin la versión edulcorada que quizás todavía se contaba a sí misma para dormir tranquila por las noches. Pero no imaginé lo que vendría después. Días más tarde, mientras regresaba del supermercado con las bolsas colgando de mis brazos, vi un coche oscuro estacionado frente a mi casa. Al principio no le di importancia, hasta que vi al hombre que bajó de él. No lo conocía, pero lo reconocí. Lo había visto en uno de los informes del detective. Era Tomás. Uno de los hombres con los que Clara se había estado viendo durante meses. Caminó hacia mí con paso firme. Su expresión era tensa, sus puños apretados. Dejé caer las bolsas sin pensar. ¿Eres Lucía? Preguntó con voz gruesa y mal contenida. Sí. ¿Por qué estás intentando destruirla? Espetó sin rodeos. Clara está arruinada. La echaron. La están señalando por todos lados. ¿Eso es lo que querías? Su tono era acusador, violento, cargado de culpa mal dirigida. Yo no hice nada que ella no se buscara sola,
dije con la voz firme, pero sentí como el pulso me temblaba. Tú lo hiciste público, insistió, avanzando un paso más cerca. Tú expusiste todo. Yo conté la verdad. Si la verdad la destruye, entonces que se pregunte por qué decidió vivir mintiendo. No me dio tiempo a reaccionar. En un segundo, empujó mi hombro con violencia, haciéndome caer de espaldas sobre el césped. El golpe me dejó sin aire. Grité. No por miedo. Por rabia. Él se quedó ahí, paralizado. Como si recién entendiera lo que había hecho. Salió corriendo sin decir nada más. El vecino de al lado había visto todo. Llamó a la policía. Me ayudó a levantarme. Tenía el labio partido y una costilla que dolía al respirar. Pasé la noche en urgencias. Me hicieron radiografías. Me dieron calmantes. Y me hicieron preguntas. ¿Quiere presentar cargos? Mi primera respuesta fue no. Pero luego recordé la cara de mis hijos. Recordé todo lo que había aguantado en silencio. Recordé que la única forma de romper los ciclos es dejar de callar. Sí. Quiero. La denuncia fue interpuesta. Tomás fue localizado 2 días después. Las cámaras de seguridad del vecindario registraron el ataque. No podía negarlo. Fue detenido por agresión física. Clara me llamó esa misma noche. No para disculparse. Para gritarme. ¿Qué mierda estás haciendo? ¿Ahora quieres meter a la cárcel a todos los que me rodearon? Gritaba al otro lado del teléfono. Él me atacó, Clara. Me empujó. Me golpeó. Tengo el labio abierto y una costilla fisurada. Tú lo provocaste todo. No, Clara. Tú lo hiciste. Con tus decisiones. Con tus mentiras. Yo solo dejé de protegerte. Silencio. Largo. Pesado. Y entonces su voz, apenas un susurro. No pensé que llegarías tan lejos. Yo tampoco. Pero aprendí algo que tú olvidaste: cuando a una mujer la traicionan así, no se queda sentada llorando. Aprende a hablar. Aprende a pelear. Y sobre todo, aprende a soltar. Colgó sin decir más. Esa noche, por primera vez desde que todo comenzó, dormí profundamente. Sin sobresaltos. Sin pesadillas. Como si mi cuerpo por fin hubiera comprendido que estaba a salvo. Pero no era solo eso. Era el principio de algo nuevo. No de una vida perfecta. Sino de una donde yo ya no iba a tolerar que nadie, ni siquiera yo misma, me tratara como algo desechable. Y mientras apagaba la lámpara con los puntos aún frescos en el labio, pensé en algo que jamás creí que llegaría a sentir. Compasión por Clara. Porque el verdadero castigo no era perderlo todo. Era vivir con la conciencia de haberlo destruido con tus propias manos. No hubo un anuncio. No hubo un mensaje. No hubo una despedida. Simplemente un día, Clara desapareció. Dejó el estado. Abandonó su empleo. Vendió su coche. Cambió de número. Nadie sabía exactamente a dónde se había ido. Solo supe por terceros que alguien la había visto en Virginia, trabajando en un pequeño hotel de carretera. De recepcionista. O tal vez de camarera. O de mucama. Las versiones eran confusas. Pero todas coincidían en una cosa: Clara ya no era Clara. Y yo, no sentí alivio. Tampoco tristeza. Solo una extraña paz que no venía del triunfo, sino de la aceptación. Porque cuando alguien se va sin avisar, sin disculparse, sin cerrar la historia que comenzó contigo, una parte de ti se queda esperando algo que nunca llega. Y otra parte aprende a dejar de mirar por la ventana. Las primeras semanas después de su huida fueron extrañamente tranquilas. La casa tenía un ritmo diferente. No había tensión. No había pasos evitándose en el pasillo. No había silencios cargados de mensajes no dichos. Solo estábamos los niños y yo. Y el aire limpio. Por fin.
pero eso no significaba que todo estuviera bien. Al contrario. El peso de la reconstrucción comenzaba entonces. Porque una cosa es sobrevivir al abandono, y otra muy distinta es recoger las piezas de lo que queda cuando quien se va lo deja todo roto. Comencé a asistir a terapia. No porque me sintiera frágil, sino porque necesitaba entender. A mí. A mis decisiones. A mis silencios. A mis límites. A esa parte de mí que se había aferrado tanto a una idea de amor que no supo soltarla antes de que se convirtiera en veneno. Recuerdo la primera sesión. Me senté frente a la terapeuta, una mujer de rostro sereno y mirada sin juicio, y lo primero que me preguntó fue: ¿qué parte de todo esto cree que aún no ha terminado? Y sin pensarlo respondí: la parte donde todavía espero que vuelva a pedirme perdón. No lo había dicho en voz alta hasta ese momento. Pero era verdad. Y esa confesión me sacudió. Porque no era rabia lo que me ataba a Clara. Era el deseo profundo de que, al menos una vez, reconociera el daño. Que dijera: sí, lo hice y lo siento. Pero eso nunca llegó. Y quizás nunca llegaría. Fue entonces que comprendí una verdad simple y cruel: el cierre no siempre viene del otro. A veces te toca dártelo tú misma. Y así lo hice. Poco a poco, comencé a deshacerme de todo lo que tenía su aroma. Regalé ropa, doné libros, tiré objetos que ya no eran más que restos de una vida que no existía. Pinté las paredes. Cambié las cortinas. Saqué la cama matrimonial y compré una nueva, más pequeña, solo para mí. No porque me resignara a estar sola, sino porque por primera vez quería que mi espacio me perteneciera por completo. Un día, mientras limpiaba el armario de los niños, encontré una caja de recuerdos que Clara había guardado. Fotos, cartas, pequeños dibujos infantiles, boletos de cine. Dudé unos segundos. Y luego, la llevé al jardín y la quemé. No fue un acto de odio. Fue un ritual. Vi cómo el fuego devoraba nuestras imágenes congeladas en el tiempo. Cómo el papel se curvaba, ennegrecía y desaparecía en cenizas. Y con cada hoja que ardía, sentía que una parte de mí se desprendía de algo que ya no necesitaba cargar. La noche cayó temprano ese día. Me senté en el porche con una manta sobre los hombros, una taza de té entre las manos, y el olor del humo aún en el aire. Pensé en Clara. ¿En quién fue? ¿En quién llegué a ser cuando estuve a su lado? En todo lo que sacrifiqué para que ella se sintiera cómoda en una vida que nunca fue suficiente para ella. Y entonces lo entendí. No era mi culpa. No era por no ser suficiente. No era por haber fallado. Ella se fue porque eligió irse. Porque su vacío era más grande que todo lo que yo podía llenar. Y al reconocerlo, finalmente la solté. No con rabia. No con rencor. Sino con la ternura de quien entiende que hay cosas que no pueden salvarse por mucho que se amen. Pasaron años. El tiempo, como un río silencioso, fue puliendo las aristas de lo que alguna vez me rompió. Ya no dolía al recordar su nombre. Ya no me sorprendía despertarme y no verla a mi lado. Ya no revisaba viejos correos buscando pistas de lo que falló. Simplemente seguí. Me convertí en otra mujer. Una más fuerte, más serena, menos dispuesta a perderse en los ojos de nadie. Me dediqué a mis hijos, a mi trabajo, a mi cuerpo, a mi mente. Aprendí a estar sola sin sentirme abandonada. Aprendí a confiar en mí. Y cuando pensaba que Clara ya era un capítulo completamente cerrado, la vida, en su forma más cruel y sabia, decidió que nos reencontráramos. Fue en la boda de nuestra hija mayor, Julieta. Ella había insistido en invitar a ambas. Quiero que estén ahí las dos. Porque aunque ya no estén juntas, las dos son mi hogar. Y no pude negarme. Porque entendía ese deseo. El de unir, aunque solo fuera por un día, las piezas que alguna vez formaron una familia. El lugar era un jardín precioso, al aire libre, lleno de luces colgantes y flores blancas. La gente sonreía, brindaba, bailaba. Y entre los rostros familiares la vi.
Estaba al fondo. Más delgada. El cabello más corto, teñido de un tono que jamás habría elegido cuando vivía conmigo. Vestía sobria, sin llamar la atención, con una expresión que no sabía si era nostalgia o simple incomodidad. Caminaba sola, saludando con timidez, evitando miradas largas. Nuestros ojos se cruzaron durante apenas un segundo. Un segundo eterno. No hubo palabras. No hubo gestos. Solo esa tensión invisible que ocurre cuando dos personas comparten un pasado tan cargado que ya no saben cómo sostenerse la mirada sin recordar el final. La ceremonia fue hermosa. Julieta lucía radiante. Y mientras caminaba hacia el altar, pude ver en sus ojos algo que me estremeció: paz. A pesar de todo, ella había aprendido a amar sin miedo. A confiar. A elegir mejor. Y eso, pensé, era tal vez el mayor acto de redención que me quedaba. Durante el banquete, evité a Clara. Ella hizo lo mismo. Fue un acuerdo tácito. Cada una ocupó su lugar. Ella en una mesa apartada, con algunos familiares lejanos. Yo junto a los padres del novio, conversando, sonriendo con dignidad. No fingía. Solo me cuidaba. Pero cuando llegó el momento del brindis, y Julieta tomó el micrófono para agradecer, ocurrió algo que no esperaba. Y por último quiero agradecerles a mis dos madres, dijo con voz firme. Porque aunque la vida nos sacudió fuerte, ustedes dos me enseñaron algo que no olvidaré, que incluso las historias más dolorosas pueden dejarnos lecciones hermosas. Un aplauso suave recorrió el lugar. Yo sonreí. Clara bajó la cabeza. Y por un instante quise ir hacia ella. No para abrazarla. No para reconciliarnos. Sino para decirle que a pesar de todo nuestra hija estaba bien. Que lo logramos aunque no juntas. No lo hice. Pero el destino no había terminado conmigo. Al terminar la noche, cuando los invitados comenzaban a irse, salí al jardín para respirar. Me alejé del bullicio, caminando entre los árboles, siguiendo la música lejana. Y entonces la oí detrás de mí. Lucía. Me giré. Ahí estaba. De cerca, se veía aún más cambiada. Más cansada. Más real. Como si al fin se hubiera despojado de todas las máscaras. Hola, dije sin frialdad ni calidez. Solo presente. Gracias por cuidar de ella, dijo, refiriéndose a Julieta. No fue un favor. Es mi hija. Asintió. Bajó la mirada. Guardó silencio unos segundos. Luego, con voz quebrada, añadió. Lo arruiné todo, ¿verdad? Esa frase durante años fue la que soñé oír. La que imaginé como una especie de justicia poética. Y ahora que la tenía frente a mí, no sentí satisfacción. No sentí triunfo. Solo una compasión tranquila. Sí, le respondí sin necesidad de suavizarlo. Pero también me hiciste más fuerte. Nos quedamos en silencio. El viento movía las hojas sobre nuestras cabezas. Y por un instante, el tiempo pareció retroceder. Volvimos a ser esas dos mujeres en la estación de tren, con maletas llenas de planes, tomándose la mano por primera vez, sin imaginar todo lo que vendría después. Entonces noté su mano. Llevaba un anillo. Barato. De esos que se compran en tiendas que venden todo por pocos dólares. No le pregunté si estaba con alguien. No necesitaba saberlo. Porque lo que importaba estaba frente a mí, una mujer rota que un día lo tuvo todo y eligió perderlo. Di un paso hacia ella. La miré a los ojos. Y le dije. Arruinaste mi vida. Ella cerró los ojos, como si esas palabras la golpearan más que cualquier juicio. Y luego añadí. Espero que él sí te haga feliz. Y me fui. No esperé respuesta. No miré atrás. No lloré. Caminé entre la música, entre los faroles colgantes, entre la gente que aún bailaba. Y mientras lo hacía, sentí que algo dentro de mí, algo que aún estaba atado al pasado, finalmente se soltaba. No fue un final feliz.
Pero fue un cierre. Y a veces, eso es lo único que uno necesita para volver a vivir. La casa está más callada ahora. No es un silencio incómodo, ni lleno de preguntas sin respuesta. Es un silencio limpio. Un silencio que acompaña. Que no exige nada. Que no pesa. Los niños han crecido. Tienen sus rutinas, sus espacios, sus amigos. Ya no necesitan que les recuerde el uniforme o que les amarre los zapatos. A veces me buscan con una pregunta, una mirada, una sonrisa. Pero la mayor parte del tiempo caminan por su cuenta. Y yo los dejo. Porque confío en lo que sembré. Porque aprendí que no hay mayor prueba de amor que permitirles volar sin miedo. Y yo me acostumbré a estar sola. Me levanto temprano. Preparo café para una sola taza. A veces cocino, a veces no. Hay días en los que limpio toda la casa sin que nadie lo haya pedido. Otros, simplemente me siento en el sofá a leer, a escribir, a observar cómo el sol entra por la ventana y cambia de lugar con el paso de las horas. No tengo pareja. No porque no quiera. Sino porque aún no ha llegado alguien que me mire con verdad. Sin querer llenar espacios vacíos, sin esperar que sea quien ya no soy. A veces pienso que he vuelto demasiado exigente. O quizás demasiado libre. Y está bien. No me pesa la soledad. Me pesa más la posibilidad de perderme otra vez por complacer a alguien que no sepa sostenerme. Hay noches en las que me despierto con algún sueño antiguo. Con una imagen fugaz, Clara riendo en la cocina, los niños pequeños dibujando en el suelo, nuestras manos rozándose sin palabras. No son pesadillas. Son memorias dulces con bordes filosos. Me siento en la cama, respiro hondo, me abrazo a mí misma y vuelvo a dormir. He aprendido que los fantasmas no desaparecen. Se quedan. Caminan conmigo. Pero ya no me susurran al oído. Ya no me detienen. Ya no me acusan. A veces paseo sola por el centro, con mis auriculares y mis pensamientos. La gente me mira sin saber. No saben lo que viví, lo que sobreviví, lo que callé. Y eso me da poder. No el de vengarme. Sino el de seguir adelante sin explicar nada. He conocido a algunas mujeres en situaciones parecidas. Amigas, vecinas, incluso desconocidas que me escriben cuando se enteran de mi historia. Me cuentan sus propias batallas. Me preguntan cómo se hace para no romperse del todo. Y yo les digo la verdad, no se puede evitar romperse. Lo que sí se puede es decidir cómo te vuelves a juntar. ¿Con qué partes te quedas? ¿Y cuáles dejas atrás? Un día, durante una charla con una de ellas, me escuché diciendo algo que me sacudió. Yo ya no quiero amar como antes. No quiero amar desde la necesidad. Quiero amar desde la libertad. Y si eso no es posible, entonces prefiero amarme a mí misma con todo lo que tengo. Me lo creí. Porque lo sentí. Y porque, por primera vez en muchos años, entendí que no tengo que demostrarle nada a nadie. Ni siquiera a mí. La vida no volvió a ser como antes. Nunca lo será. Porque ya no soy la misma. Esa mujer que una vez esperó una disculpa, que mendigó atención, que intentó sostener lo insostenible, ya no vive aquí. Se fue con Clara. Se fue con las mentiras. Se fue con las promesas que nunca se cumplieron. La que quedó soy yo. Sin adornos. Sin máscaras. Con cicatrices, sí. Pero también con nuevas raíces. Porque no se trata de volver a ser quien eras antes del dolor. Se trata de convertirte en alguien más fuerte después de haberlo sentido todo. A veces, cuando todos duermen y el silencio se instala como un huésped fiel en cada rincón de la casa, me siento frente a la ventana con una taza entre las manos y me quedo allí, simplemente respirando. Pienso en todo lo que viví. En lo que fui. En lo que dejé de ser. En lo que me arrancaron. En lo que elegí soltar. Pienso en los días en los que el amor me sostenía, y en los otros, cuando tuve que sostenerme sola. Pienso en Clara. Ya no con rencor. Tampoco con amor.
La pienso como una historia que ocurrió. Como una página marcada en un libro que no volveré a leer, pero que nunca olvidaré. Hay finales que no se escriben con aplausos. Que no tienen redención, ni justicia poética. Solo silencio. Un silencio seco, agridulce, que no exige nada. Y sin embargo, ese silencio se vuelve hogar. El mundo insiste en hablar de los finales felices. Pero a mí la vida me enseñó otra cosa. Me enseñó que hay finales que simplemente son honestos. Y eso es lo que me tocó a mí. Un final donde no gané todo lo que quise, pero tampoco perdí todo lo que temía. Un final sin promesas, sin para siempre, sin fuegos artificiales. Pero con algo más valioso, mi verdad. Con el tiempo, dejé de mirar hacia atrás preguntándome qué habría pasado si yo hubiera sido diferente. Si hubiese amado más, hablado más, gritado menos, entendido más. Pero entendí, con dolor y también con dignidad, que el amor no es un sacrificio constante. Que quien te ama no te exige que te apagues para que él o ella brille. Que quien te ama permanece. Y si se va, al menos se despide. Y Clara no lo hizo. Se fue sin cerrar la puerta. Y fui yo quien tuvo que recoger el viento que entraba cada noche. Pero ahora esa puerta está cerrada. No con llave. No con miedo. Sino con paz. Y eso no significa que todo esté bien. Hay días en los que me siento frágil. En los que echo de menos un abrazo sin condiciones, una conversación sin defensas. Hay noches en las que desearía que alguien se sentara a mi lado solo para escuchar cómo fue mi día. Hay días en los que aún me duele recordar la mujer que fui, y cuánto dejó de sí misma en esa historia. Pero aprendí a abrazar esa fragilidad como parte de mi fuerza. Porque no necesito ser invencible. Solo necesito ser real. Y real soy cuando cuido a mis hijos con ternura, cuando duermo sin miedo, cuando me reconozco en el espejo sin sentir vergüenza. Real soy cuando sonrío sin que me lo pidan. Cuando ya no necesito perdón. Ni explicación. Ni venganza. Solo la certeza de que estoy viva. Y libre. Y completa, aunque el mundo no lo entienda. No sé qué vendrá mañana. Tal vez vuelva a amar. Tal vez no. Tal vez recorra otros caminos. Tal vez solo me quede aquí, cultivando plantas, leyendo libros, mirando películas con mis hijos. Pero sea lo que sea, ya no tengo miedo. Porque lo que viví y lo que enfrenté, lo que reconstruí, me pertenece. Y eso, aunque no parezca un final feliz, es el final más auténtico que podría desear. No soy una heroína. No soy una víctima. Soy una mujer que sobrevivió a lo que no se cuenta. Y que decidió contarlo. Porque la vida no siempre te salva. A veces, te da la oportunidad de salvarte tú sola. Y eso, también es amor.